Buenas tardes a todos, soy David Galán, dirijo Bolsa General desde hace más de 11 años, ayudando a inversores de todo el mundo, desde nuestra web, bolsageneral.es, líderes en formación de inversores. Y bueno, ya sabéis, voy a hacerlo rápida la presentación, pero la mayoría me conoce. Además, soy profesor en la F Business School, donde dirijo el curso de bolsa más completo del norte de España, doy clases en el MBA y en gestión de carteras en el máster en Banking and Finance. Soy coautor del pequeño libro de los grandes inversores junto a Álvaro Alvareda en Editorial Planeta, para que aprendáis de los mejores inversores de la historia. Además, pues tengo la licencia operador de MEF por Bolsas y Mercados Españoles y un posgrado en Productos Financieros Derivados por la F Business School y BME. En 2014 recibí la cátedra de mérito por la Universidad Piloto de Colombia tras ser invitado a un seminario internacional de mercados donde invitaron a un experto de cada país latino. Y bueno, he participado en ciclos de conferencias junto a Oliver Vélez o Alexander Elder. Os agradezco a todos la presencia en el seminario y la confianza depositada en Bolsa General, y empezamos ya ese repaso a los principales activos con el IBEX 35, que sigue siendo un índice flojo, un índice débil. En Europa está siendo de las peores, ¿no? Es la peor bolsa de Europa en los últimos meses. Hoy ha vuelto a ocurrir, el IBEX ha sido la peor. Y bueno, pues es algo que ya está siendo costumbre, ¿no? La debilidad del IBEX es tremenda. Llevo hablando de esta debilidad del IBEX muchos meses y de momento continúa. ¿Cuándo mejoraría el gráfico del IBEX? Bueno, pues ha ido perdiendo soportes, escalón a escalón, ha ido dejando huecos bajistas. Estas líneas que os marco en amarillo son los diversos huecos bajistas que ha dejado y que no ha cerrado. Fijaos que hay muchos por el camino, todos ellos van a ser obstáculos. Y el primero sería la zona de la media 200 sesiones, la primera zona seria, y los 9.937, donde ahí dejó dos velas muy feas, desde las cuales tras un rebote y una consolidación ha vuelto a corregir, marcando nuevos mínimos, ¿no? Así que bueno, no se puede descartar un rebote porque lleva mucha caída, pero va a tener muchos obstáculos por el camino. Y lo más preocupante del IBEX no es lo que ha caído, que bueno, es cierto que tampoco es tanto, es una parte proporcional de la subida previa. Es que no ha corregido ni al primer nivel FIBO de toda la subida anterior, desde el mínimo del Brexit. Pero eso no es lo preocupante, ¿no? Lo preocupante es su debilidad respecto a otras bolsas. Eso sí que es más preocupante, ¿no? Que no ha sido capaz de aprovechar las fuertes subidas de la bolsa americana o de otros índices, y en cambio se apunta a las caídas en cuanto tiene ocasión, ¿no? Entonces eso es un poco la preocupación que llevo repitiendo y comentando desde hace muchos meses respecto al IBEX, y que sigue ocurriendo así. Por cierto, dentro de Europa, si os dije que el índice que más me gustaba en el mundo era el Nasdaq 100 y no para de subir y sigue mostrando más fuerza que ningún otro, aunque van pasando los años y esto sigue siendo así. ¿Qué índice os dije desde el año pasado que me gustaba más en Europa? Vale. María dice el DAX, Félix dice el MIB, Luis dice Italia, Javier dice Italia, el MIB, José Luis dice Italia, Jorge dice Italia, Sergio dice Italia, Alonso dice Italia, Ariz dice Italia, Darío dice Italia. O sea, todo el mundo menos una persona que dice el DAX decís que he dicho Italia, ¿no? Y bueno, Agustín añade que Portugal también he comentado que me gustaba. Correcto, ¿no? He destacado Italia por encima de todos. Sí que es verdad que hemos comentado que Portugal también está bastante bien, está mostrando más fuerza que el IBEX. Y bueno, pues un día más en la oficina, digamos, porque hoy la mejor bolsa de Europa ha vuelto a ser Italia, subida del 1,22%. 1,22%, ¿no? O sea que lo inteligente es comprarlo fuerte, venderlo débil, ¿vale? Eso es lo inteligente. Quien lo esté haciendo está ganando mucho dinero. Obviamente estas correlaciones o estas mayores fortalezas y debilidades no son eternas. Ocurren tanto en índices como en acciones. Pues hombre, compremos las acciones fuertes y no compremos las débiles. Vale, eso me parece también que sería sensato. Pues el que andaba comprando Popular estos últimos años estaba haciendo una locura. Pero no lo digo ahora. Yo me he llevado insultos por decir que no había que invertir en Popular. Os recuerdo un señor en Twitter que, bueno, me puso, dijo, eres ridículo, no tienes ni idea, no te tendrían que llamar a la radio para decir que Popular es un valor bajista en el que no hay que estar, ya te lo recordaré cuando se triplique.
eres un burro, bueno, no sé qué más cosas ponía, pseudo profesional, charlatán, no me acuerdo, bueno, un montón de... Luego ya dejé de leer lo que decía porque lo bloqueé, pero bueno, un montón de insultos antes de que lo bloqueara, ¿no? Había puesto. Yo obviamente no voy a entrar en perder energías cuando a mí lo que me apasiona es aprender, mejorar, leer, no puedo perder energías en contestar a gente que tenga, pues yo que sé, problemas o frustraciones o lo que sea, ¿no? O que tenga un mal día. Pero la moraleja es que este señor estaba yendo en contra del mercado. La causa de que cayera Popular no es que yo salga a la radio a decirlo. Yo salgo a la radio a decirlo porque está muy débil. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es que a veces la gente tiene impresión como que vas a cambiar tú el mercado con tu opinión. No, no, no. Tú lo que tienes es que ir alineado con el mercado. Entonces, yo lo que comentaba era una alineación con lo que está pasando, comentar que no hay que estar en Popular. ¿Y qué valores comentaba que me gustaban? FIA Automotive, Amadeus, AENA, los de siempre, ¿no? Prácticamente. Conclusión, pues los valores alcistas siguen subiendo, al menos la mayoría de ellos, pero es verdad que Inditex, por ejemplo, hace un año que dio señales de debilidad, o hace un poquito menos de un año. Pero la mayoría de valores alcistas sigue siendo alcistas y los débiles siguen siendo débiles, pero de vez en cuando va cambiando y un valor débil pasa a ser fuerte y uno fuerte pasa a ser débil. O sea, esto no es eterno, pero hay que irlo monitorizando, controlando. Desde hace meses el IBEX, lo estamos comentando, es un índice débil. Por lo tanto, no sería el índice que yo, si tuviera que elegir cuál comprar, no sería el elegido, el IBEX. ¿Vale? Bueno, esto se puede mirar a simple vista. De hecho, yo muchas veces simplemente lo veo a simple vista, pero luego lo puedes comprobar con indicadores, ¿no? Pues yo que sé, el RSI Mansfield sería el más interesante para comparar fortalezas de índices, ¿no? Pero, pero que tampoco hay que... Con abrir un gráfico ya ves la comparativa. Eso lo puedes luego matematizar con un indicador, pero es una comparativa al final. Y para el que está todo el día como yo viendo gráficos durante 9 horas diarias, pues no haría falta ni ver la representación numérica, que también la voy mirando de vez en cuando, ¿no? Pero muchas veces ya me doy cuenta antes, cuando veo la debilidad en el mercado, y luego pues miro el número exacto del indicador y digo, es verdad, está mostrando mucha debilidad. Está entre los más débiles. Bueno, seguimos. Pasamos al Eurostoxx 50. Aquí hay una pequeña sombra de esperanza, ¿no? Aunque no hay que operar nunca por esperanza, pero me refiero a que hay una opción positiva en el Eurostoxx. Si es que perdió el 61,8 del rebote previo, es decir, intentó un rebote, que fue este. Se termina el rebote con dos velas horarias horribles, afortunadamente las avisé en directo en nuestro centro de traders. Incluso luego también en algún seminario en abierto lo comenté, dije, ojo, estas velas son muy feas, lo normal desde aquí es una corrección. ¿Y qué hizo el Eurostoxx? Perder el 61,8 del rebote y volver al origen. Y en el origen, en el mínimo anterior, está intentando frenar la caída. Y hay la opción de un doble suelo. Existe la opción de que forme un doble suelo. ¿Tiene un doble suelo activado el Eurostoxx? No, no lo tiene. ¿Activaría un doble suelo el Eurostoxx si supera el máximo entre los mínimos? Sí. Si supera 3.476 tendríamos un doble suelo en el Eurostoxx, cosa que de momento no existe. Y la media 200 pues también sigue bajando, de momento no hay señales de giro. Cierto soporte en la zona de mínimos, eso sí. El DAX, rebote desde sobreventa, normal, además en sobreventa dejó una vela interesante. Aquí está. Y bueno, pues está en ese rebote. ¿Pero ha confirmado mejoría? No. La primera resistencia seria, además de la media 200, está en este máximo en 12.601 puntos. 12.601. Pasamos al FTSE, a la bolsa de Reino Unido. ¿Ha confirmado mejoría el FTSE? No. Simplemente está rebotando desde la zona parte baja de un rectángulo, de una figura rectangular, una consolidación dentro de un rectángulo. ¿Qué hay que hacer? Pues vigilar la parte alta y la parte baja, que no son puntos al tick, son zonas. La zona de resistencia es la zona de los 7.310, 7.315, la zona de soporte es la zona de 7.070, 7.075, esa zona. Vale, vamos a ver por dónde rompe. De momento, pues tendría esa figura rectangular en formación. Cumplió aquí un pequeño doble suelo y esto que podía haber sido un doble suelo se acabó convirtiendo en un rectángulo.
porque aquí se volvió a frenar. Además ahí dejó una vela horrorosa, ¿no? Una vela de estas que es como un grito al trader o al inversor que te dice, cuidado, no hemos podido con resistencia, vamos a caer, ¿no? Y bueno, pues efectivamente desde aquí, desde esta horrible vela, pues se cayó. Se cayó incluso otra vez abajo, a la parte baja. Y desde ahí, pues está volviendo a intentar rebotar. Parece, viendo el gráfico, pues estaréis conmigo en que parece clara la estructura del FTSE, ¿no? Está consolidando un movimiento lateral después de una gran caída. Y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a ver por dónde acaba rompiendo. Pasamos a Italia. El MIB. Italia es la bolsa más fuerte. Fijaos, ha superado el 61,8 de la caída y amenaza con volver al origen. Tiene resistencia en los 22.860, donde dibujó un triple techo. Triple techo que cumplió pues con la noticia negativa de las elecciones, que bueno, pues como suele ocurrir tantas veces, ¿no? El dicho de compra con el rumor, vende con la noticia. ¿La noticia era buena o mala? ¿Cómo nos vendían la noticia de Italia en mínimos, en 21.500 que nos decían los periódicos sobre Italia? ¿Cosas bonitas o cosas feas? ¿Qué nos decían en 21.500 antes de subir 1.000 puntos? Italia fatal, que noticia malísima, dice Álvaro. Nieves dice... Lo pintaban negro, Nieves dice fe, Javier lo pintaban negro, Sergio miedo. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado porque las noticias y hacer buenas inversiones suelen ir reñidas, ¿vale? Estar atentos a las noticias y operar en base a las noticias suele tener un resultado pésimo. Yo os recomiendo que tengáis un método que os aísle del ruido, que operéis siguiendo el gráfico, no lo que leéis o lo que escucháis, ¿vale? Así que bueno, cumple un triple techo y se ha girado al alza. Tenía también una especie de segundo bajista que en mi opinión ya está anulado y que siempre hay que tener mucho cuidado cuando un índice pues te deja una vela como esta, ¿vale? En zona de soporte. Afortunadamente también lo hemos explicado en directo, ¿no? Porque ahora a toro pasado pues ya sería muy fácil. Cuando vimos esta vela, esto es una vela negra, una vela blanca Marubozu. Esta es la vela diaria, ¿eh? Estamos con Italia, pero ahora en gráfico diario. Yo no sé si va a caer o no, pero esa vela que dejó te avisa de que lo más probable es que va a haber una subida. Luego a lo mejor vuelve a caer, pero esto te avisa de que va a venir una subida. ¿Por qué? Una vela Marubozu, como saben todos nuestros alumnos, es una vela que refleja presión compradora. Pero es que no solo deja una vela Marubozu, con la vela siguiente, que abre aquí, lo que se forma aquí es un hueco en isla, un gap en isla, una isla alcista. Esto también lo sabe cualquiera que se haya formado y se haya tomado un poquito en serio la bolsa y se haya formado en bolsa general. Es el típico ejemplo de isla alcista. Así que bueno, positivo lo que ha hecho ahí el MIB, que jugó con soporte, de hecho lo perdió en intradía, en la apertura, mete miedo y luego lo recupera demostrando que el soporte funciona. Esto lo he repetido muchas veces, pero como es algo que cuesta mucho, sobre todo al pequeño inversor cuando está empezando, lo vuelvo a repetir. Vamos a poner un ejemplo. Este es un soporte muy bueno, porque funciona, pero ahora os voy a poner un soporte mejor, que sería este. Este es un soporte que funciona. Este sería el soporte número 1. A ver, vamos a ponerlo bien. Este sería el soporte número 1. Y este sería el soporte número 2. Explico el 2. En el 2 aquí se pierde el soporte en intradía y acaba dejando una vela doji libélula, por ejemplo, con sombra inferior alargada que cierra aquí y a cierres respeta el soporte. Y bueno, como ya lo he explicado muchas veces, pero para los que sean nuevos, lo vuelvo a repetir. Para nosotros, ¿no? Para David Galán de Bolsa General. ¿Qué soporte demuestra más fuerza? ¿O qué gráfico preferirías? ¿El 1 o el 2? Bueno, Nieves veo que nos sigue desde hace tiempo, Agustín también, Jorge también, todos decís el mismo número, Jaime también dice claramente el 2,
el 2, Miguel, más fuerza, Ascensión el 2, Jorge el 2, Luis el 2, Sergio el 2, Agustín 2 por supuesto, Nieves 2, Rodolfo sí claro 2, Ascensión el 2, Darío 2 más fuerza, Juan el 2, correcto, el 2, porque realmente aquí echan a muchos inversores y es una sesión de menos a más donde el soporte se pone en jaque pero al final funciona. Y es como un lavado en el que ya, digamos, el precio está preparado para subir. Han echado a muchos, a veces incluso a ti, te acaban echando a ti también, pero si vuelves a entrar, pues no pasa nada. Pero estas cosas pasan a veces. Cuando ocurren estas cosas de que un soporte importante se rompe y luego se recupera, yo os recomendaría volver a entrar, con stop, eso sí, ya por debajo de este mínimo. Ya no tiene ningún sentido. ¿Vale? Entonces, suele ser positivo, al menos para una buena subida. Y otra cosa, tampoco es muy bueno que un soporte funcione muchas veces seguidas, porque el soporte que funcione no significa que está testeándolo todo el rato, eso es una mala señal. Para que funcione un soporte, además el precio se tiene luego que alejar del soporte. Vale, o sea que cuando algo tintinea todo el rato, todo el rato, todo el rato en un soporte, muchas veces se acaba rompiendo. Nos ha pasado en BVA hace un mes y medio, ¿no? 703, 703, 703, 703, 703. 8 veces, ¿eh? En un par de meses, 8 veces tocando los 703 y rebotando desde ahí. Pero no acababa de alejarse y eso no es del todo bueno. De hecho, cerramos media posición antes de que acabara saltándonos el stop en el boletín de corto plazo. Es decir, nos salimos incluso antes de perder el soporte, la mitad de la posición nos salimos antes. ¿Por qué? Porque no me gustaba que testeara, martilleara tantas veces el soporte y no se acababa de alejar de él. ¿Vale? Y al final, bueno, pues desgraciadamente rompió el soporte. Y aquí, bueno, pues lo que hemos tenido es una sesión de menos a más, abre mínimos, con noticia negativa. Esto es que lo tiene todo para que desde aquí suba el mercado. Noticia negativa y luego deja vela blanca Marubozu. Hay una frase, está fatal, pido perdón por autocitarme, es un poco, es que queda un poco egocéntrico, ¿no? Pero es que hay pocas cosas, está todo inventado, ¿no? Todo está dicho prácticamente en bolsa. Ha habido gente muy, muy brillante que ha dado consejos de inversión y yo me he dedicado a estudiarlos. Esa es la realidad, ¿no? Solo hay que estudiar a los mejores, no perder ni un tiempo con trileros, ni con los que te hablan de jornales y todas estas chorradas para vende burras y vende motos, y centrarte en aprender de los mejores, ¿no? De gestores pues que durante 20, 30, 15 años han batido al mercado. Es de los que tenéis que aprender, ¿no? Es de lo que yo os recomiendo. Y bueno, lo dicho, queda mal autocitarse, pero es que creo que voy a poder hacer pocas aportaciones al mundo de la inversión. Si hago una, pues ya moriría feliz. Y bueno, yo creo que este consejo es bueno y por eso lo repito mucho, porque me parece que es muy positivo y a lo largo de mi vida he visto que funciona muy bien, ¿no? Página 443 del pequeño libro de los grandes inversores. Y bueno, en ese pequeño anexo final en el que ponemos algunos consejos nuestros, el 99,5% del libro no está dedicado a nosotros, no es el típico libro, solo hemos escrito un libro y no ha sido de nosotros mismos, lo cual pues yo creo que dice algo también de nuestra forma de ver la bolsa. Y dice esta cita, este consejo, y es aplicable perfectamente a esto del MIP, a esto que acaba de pasar en el MIP. Digo, muchas veces hay una divergencia brutal entre el sentimiento que nos crea seguir las noticias y los gráficos. Una señal de compra con pesimismo reinante es doble señal de compra. Entonces, bueno, pues titulares de las elecciones de Italia, que si gana movimiento antieuropeo, populista, tal, negativo, Italia cae por culpa de las elecciones y por poco tienen que cambiar el titular a última hora, porque no subió de casualidad. Empezó bajando un 2% y terminó bajando solo un 0,41 y acabó dejando una vela Marubozu respetando el soporte y un gap en isla y a partir de ahí pues rebote. Y ahora, bueno, pues confirmaría mejoría, insisto, si supera esta zona, los 22.860.
Bueno, hemos visto índices europeos, vamos a ver cómo está Estados Unidos, ¿no? Pero es que no solo pasó con Trump, es que pasa continuamente. Pasó cuando iban a rescatar a España, con la prima de riesgo a 6,40. El IBEX hizo un doble suelo. Pasó con el petróleo, que decían que el petróleo se iba a 15 dólares, se dio la vuelta. Pasó con el euro dólar, os decían que se iba a la paridad, os lo avisé aquí en su día, en su momento, cuando estaba en 1,04 os dije mucho cuidado que todo el mundo da por hecho que no solo que se va a la paridad, sino que ya había objetivos que salían en toda la prensa del mundo de que se iba a hacer 80. Pues suele haber informes que salen así, cualquiera pensaría que malintencionadamente, llamarme mal pensado, pero salen muchas veces informes de qué va a hacer un activo justo cuando se va a girar, ¿no? Recuerdo el informe, creo que era Goldman Sachs, que el euro se iba a hacer 80 cuando estaba en 1,04 antes de una fuerte subida. Recuerdo que el petróleo se iba a 15 dólares cuando se giró en niveles de 27. Recuerdo cuando estaba el petróleo en 150 dólares, el informe de Goldman Sachs de que se iba a 250. Lo recuerdo como si fuera ayer. Entonces, pues a mí estas cosas me dan muchas pistas. Pero yo lo leo en sentido contrario del novato, porque el novato a lo mejor compra en 150 dólares el petróleo. Ah, mira, como dicen que se va a 250, lo compro. Yo lo miro al revés. Digo, uy, si después de haberse multiplicado por 5 me avisan ahora, no antes, ahora, después de una subida brutal, que va a subir mucho más, es que deben de querer vender estos. Esa es la manera en la que yo interpretaría los gráficos, ¿vale? Justo las noticias, justo lo contrario de lo que le hace la mayoría. Y ahí, pues cuando veo noticias muy negativas de Italia, digo, bueno, pues seguramente va a subir. La última operación que he hecho, siguiendo este consejo que digo aquí en el libro, la última, fue ayer de noche. Yo termino muy tarde de trabajar, yo no madrugo, pero estoy muchas horas mirando gráficos y por las noches estoy estudiando pues acciones, empresas, sistemas. Y bueno, lo que os decía, ¿no? No madrugo, yo nunca sigo la apertura europea, pero sí que estoy en el cierre de Estados Unidos, ¿vale? Ese es mi horario desde hace muchísimos años. Y ayer, ¿qué creéis que hice cuando veo que se hunde los futuros del S&P, del Nasdaq? ¿Qué pensáis que hice? Y veo que la excusa es que dimitió el primer asesor de Donald Trump. ¿Qué pensáis que hice con esa noticia tan negativa de la bolsa americana? ¿Qué pensáis que hice cuando estaban los futuros bajando un 1,50%? A ver si alguien lo adivina. Dice Javier, nada. Jorge dice, compraste. Sergio dice, reírte. Nieves dice, comprar. Miguel, comprar. Darío, comprar. Pues la respuesta es que compré. Compré y puse una orden de cierre de la operación si cerraba el hueco bajista. Y lo ha cerrado. Esa fue la operación que he hecho. Me parecía que había muy poco riesgo, porque la noticia negativa ya estaba descontada. Una vez que descuenta la mala noticia, lo más probable que creéis que es. Si no lo digo yo, si esto es más viejo que las montañas, ya lo decía Jess Livermore, todo lo que ha pasado en el mercado ya ha pasado y volverá a pasar. La especulación es más vieja que las montañas. No lo digo yo, lo decía Jess Livermore hace más de 100 años. Imaginaros lo que diría ahora, después de otros 100 años pasando exactamente las mismas cosas, con distintos apellidos, pero pasan exactamente las mismas cosas. El viejo dicho, compra con el rumor y vende con la noticia, ¿no? Bueno, pues pasó lo que yo pensaba que iba a pasar. Pocas veces lo veo tan claro, pero cuando se ve una cosa clara hay que aprovecharla. Tengo que decir otra cosa. Durante años he visto las cosas como ocurrían y no las he sabido aprovechar. Después, claro, llega un momento y dices, no voy a ser tan estúpido de no aprovechar este momento. Que te puede salir mal, pero lo más probable es que te salga bien. Vale. Bueno, estábamos con Europa, vamos a ver Estados Unidos. Claro, para eso hay que estar viendo el gráfico a la 1 de la madrugada, que no es lo habitual, ¿no? O sea, que me coincidió muy bien también por el horario, porque si hubiera pasado eso a las 9 de la mañana, yo esa estrategia no la hubiera hecho. ¿Se entiende esto? Porque no estaría pendiente
de que estaba saliendo una noticia negativa y que de repente había un hueco en la apertura. O sea que a veces hay estrategias que no sigo porque no estoy en el momento mirando gráficos y otras que pues tengo la suerte en que en ese momento estoy y lo puedo aprovechar. Y ayer pues se dio esa circunstancia. ¿Vale? Y como lo vi claro, yo lo que no quiero nunca es arrepentirme de no hacer algo que veo claro. O sea, a mí me duele menos perder dinero que saber que tengo que hacer algo y no hacerlo. ¿Se entiende esto? Porque eso ya me pasó durante años, al principio. No sé si se entiende esto que estoy explicando ahora. O sea, si yo hubiera perdido dinero con la estrategia que hice ayer, que no ha sido el caso, pero podía haber sido, ¿no? No me hubiera dolido. Pues veía una oportunidad y sé que en este tipo de oportunidades me debo de lanzar. Me hubiera dolido intuir lo que iba a pasar con probabilidad alta y no aprovecharlo. Eso sí que me dolería. ¿No? Y los típicos, ay, ¿por qué no lo hice? ¿Y por qué no lo hice? No, tú tienes que hacer lo que, si tienes un método, un sistema y te dice que cuando hay un doble suelo tienes que comprar, imagínate, ¿no? Porque hay tantos sistemas como inversores. Pues cuando haya un doble suelo tienes que entrar. Claro que se puede anular y que pierdas dinero. De hecho, a nosotros se nos anulan también figuras, ¿no? Es que no existe la perfección ni el 100% de fiabilidad. Pero ojo, no en el análisis técnico, en ninguna herramienta, ni value, ni global macro, ni análisis técnico, ni dentro del análisis técnico análisis cuantitativo técnico, ni dentro del fundamental análisis cuantitativo fundamental. No existe ninguna disciplina con la que ganéis siempre, ninguna, ¿vale? Entonces, lo que debéis de ser es disciplinados para seguir aquellas estructuras que por vuestro sistema o método tenéis que seguir. Y el método puede ser automático o no. ¿De acuerdo? No, puede ser algo automático que, y ojo, un sistema automático lo puedes tener automatizado o no también, porque podrías tener un sistema automático en el que tú repliques la estrategia de forma manual. Eso, claro, si es un sistema de intradía no lo puedes hacer, pero si es un sistema de largo plazo y te da compra cada 7 meses o cada 2 años, ¿cómo no lo vas a poder seguir a mano, digamos? Pues también puedes, ¿no? Y también lo puedes tener automatizado para que te lo haga ya el broker, que vaya a la orden a mercado cuando te dé señal tu sistema. O sea que hay miles de formas de operar, pero lo importante al final es que tengáis un método con esperanza matemática positiva y que gestionéis el riesgo. Y en gestión del riesgo, pues me refiero tanto a diversificar, no meter todos los huevos en la misma cesta, como a poner stops y a no arriesgar por operación más del 1,5% de todo vuestro capital. Bueno, el Dow Jones ha chocado con la primera resistencia que decíamos ayer, que la primera resistencia era la media 200. Bueno, de momento en el primer ataque no ha podido. Tiene un primer soporte aquí, que coincide con ser la zona 61.8 y con que si se pierde podríamos marcar un segundo impulso bajista. ¿Vale? Si se pierde este nivel podemos marcar una estructura de segundo bajista. Con lo cual es probable que si se perdiera este nivel volviéramos aquí. Primer soporte, por tanto, 24.232 puntos. 24.232. Esta es una primera resistencia y luego la siguiente está aquí, en los 25.800 puntos. 25.800. Hemos visto el Dow Jones. Pasamos ahora al Nasdaq. Fijaos, decimos el Nasdaq más fuerte que el resto. Bueno, pues hoy el Nasdaq menos 0,23, Dow Jones menos 0,98. Una pregunta, esto que llevamos comentando desde hace meses, ¿le sacáis partido? O sea, ¿le habéis sacado partido a esto de que está más fuerte Italia que España o que está más fuerte el Nasdaq que el Dow? Lo digo porque, bueno, pues, no es que haya funcionado, es que ha dado un dineral esto. Entonces tenía la duda si hay alguno de vosotros pues que ha sacado un dineral simplemente con la mayor fuerza o debilidad de un índice respecto a otra. Bueno, Álvaro, no precisamente con esta estrategia, sino con una direccional. Dice que está en el Nasdaq invertido desde el 2010 gracias a mí. Bueno, pues, eso son palabras mayores, ¿no? O sea, enhorabuena, Álvaro, y me alegra mucho que me digas que es gracias a nosotros. Vale, Sergio dice, yo todavía estoy con tu curso y me recomendaste que antes de operar lo terminara. Sí, por supuesto, aquí las prisas no son buenas consejeras.
Va a haber miles de oportunidades de ganar y perder dinero en los próximos 100 años. O sea que, y en los próximos 20, y en los próximos 10, y en los próximos 5. Vale, Luis dice que está comprado en el Nasdaq y el S&P desde el soporte de febrero y que de momento que con paciencia. Javier dice que ha entrado en alguna acción italiana, pero por lo que veo nadie se ha animado todavía a eso que es un poco más complejo, que siempre os digo, de la estrategia de pares, de compra el fuerte y vende el débil. Eso no lo habéis hecho ninguno, ¿no? Es que si alguien lo ha hecho, habría ganado muchísimo, pero muchísimo dinero. Por eso, desde que lo hemos comentado ya hace muchos meses, mi pregunta era si alguno lo ha seguido esto que comentaba, ¿no? Porque eso también es operable. A veces pensamos que operar es solo comprar, vender o liquidez. No, también puedes hacer estrategias de pares en las que no apuestas ni que sube ni que baja. Tú si compras un activo y vendes otro activo con el mismo riesgo, no estás apostando ni que sube ni que baja la bolsa. Estás cubierto con una estrategia de pares. Y ha dado un dineral, pues esas opciones que comentaba de comprarlo fuerte y venderlo débil. Fuerte en Estados Unidos el Nasdaq, el más fuerte en Europa el MIB, y más débil en Europa el IBEX, más débil el IBEX desde hace 5, 6, 7 meses, ¿no? Desde que lo comentamos. Y eso da pie a poder hacer estrategias de pares, ¿no? Obviamente, debéis de intentar entrar cuando las hagáis y las hacéis algún día, aunque yo para esto recomiendo que tengáis ya cierta experiencia, que las hagáis cuando comienza la debilidad. No cuando eso ya lleva funcionando mucho tiempo, porque luego muchas veces hay como la regresión a la media, que recupera algo, al menos algo de terreno el que lo ha hecho muy mal durante mucho tiempo. ¿Se entiende esto que estoy explicando ahora? Por ejemplo, Italia fue un índice muy débil durante muchos años, pero a partir del año pasado empezó a mejorar su comportamiento relativo, hasta que llegó el momento en que ya era el índice que mejor lo hacía de Europa. Entonces eso ha sido un progreso, un transcurso. Para el que, como yo, esté 9 horas mirando los gráficos, no es algo de lo que se da cuenta rápido, ¿no? De hecho, incluso luego, cuando ya lleva mucho tiempo funcionando, lo empiezas a leer en la prensa, ¿no? Esto que nosotros publicábamos sobre el IBEX, de que el IBEX estaba débil. Pues voy a compartir un enlace, porque si no, luego pues podría parecer que esto nos avisó hace tiempo, ¿no? Pues voy a poner un gráfico de El Rincón del Trader, mi blog en el periódico 5 días, IBEX MIB. A ver si me sale por aquí algo, seguro que sí. Vale, nos vamos aquí. Este artículo que comenté si podía estar afectándole al IBEX el tema este del referéndum en Cataluña, ¿no? Porque notábamos que había mucha debilidad en el IBEX, ¿no? Y que esa podía ser una excusa de por qué había tanta debilidad. Entonces, aquí comentábamos, fijaos, un gráfico comparativo que esto ha empeorado muchísimo, porque esto es del año pasado. Esto ha ido mucho a más. ¿Veis aquí la diferencia de comportamiento entre el IBEX y el MIB? El IBEX aquí era el gráfico en gris y el IBEX era en negro. ¿Veis aquí cómo desde mayo del año pasado, empieza a haber una divergencia tremenda en el que el IBEX baja y el MIB en cambio sube? O sea, hacen lo contrario, ojo, son bolsas, las dos de Europa, las dos periféricas, y fijaros cómo los caminos divergen. Una sube y la otra baja. Y este artículo y este gráfico es de exactamente 21 de septiembre, hace 6 meses. Este artículo es de hace 6 meses. Pero fijaos, aquí ya le había sacado desde junio, y no es el momento más álgido, es cuando yo me doy cuenta, porque fue un mes antes, ¿no? Un mes antes empieza a hacerlo mejor el IBEX que el MIB. Yo me empiezo a dar cuenta en junio, o sea que tardo un mes y pico en darme cuenta. Y a partir de ahí lo comento. Y este artículo lo publico ya en septiembre. Yo ya venía avisando de esto en el centro de traders 3 meses. Y digo, bueno, voy a explicar esto en el rincón del trader, porque hay una mayor debilidad del IBEX y una mayor fuerza del MIB, por si lo pueden aprovechar los inversores. En ese momento, desde el 9 de junio, el MIB había subido un 6,29% y el IBEX había bajado un 6%. Una diferencia de un 12%, es decir,
tú como inversor habrías ganado un 12% si hubieras hecho cortos IBEX, largo MIB, solo estrategia de pares. Pero cuidado, si todavía mantuvieras la operación, es que habrías ganado mucho más del 12%, es que esto ha seguido funcionando. ¿Lo podéis ver? ¿Podéis comprobar que esto es así, que llevo avisando mucho tiempo? Supongo que el que me sigue no me preguntará si ahora es momento, si no, pues ya lo sabe, el momento ya lo hemos avisado, ¿no? El mejor momento siempre es cuando os avisa, el primer aviso. Luego pues puede funcionar 10 años, de un año, 6 meses, pero ¿para qué esperar? Porque cuanto más esperas, más te arriesgas a que pueda dejar de funcionar. O el final de esa fortaleza o debilidad, de esa corriente, está más cerca. Es como cuando uno sigue una tendencia. ¿Cuándo es mejor seguir una tendencia? Cuando empieza. No estáis conmigo, aunque es el mejor momento. Cuando empieza una tendencia alcista es el mejor momento para comprar. Cuando van 7 años de subida, puedes comprar a favor de la tendencia. Siempre será mejor eso que ponerte en contra de la tendencia. Pero ya el mejor momento no es, obviamente. El mejor momento es el inicio. Y luego, pues obviamente te puedes incorporar, pero ya hay que ser más prudentes. ¿Vale? Así que bueno, os dejo ahí el enlace por si a alguno le interesa leerlo con más calma. Y ahí explicaba eso, pues que daba pie a poder hacer una estrategia de pares. De momento el IBEX sigue flojito, ¿no? Fijaos, esto se publicó en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y todavía seguimos igual, ¿no? Con el IBEX muy tocadito. Igual que hemos comentado que el Nasdaq era el índice con más potencial del mundo. Espera, si yo pongo, vamos a hacer esa prueba también, porque me gusta hablar para la gente escéptica, ¿no? No os tenéis que fiar de mí ni de nadie. Yo podría ser un charlatán, como puede haber muchos. Lo que me respalda, la única manera de comprobar la diferencia es que me respaldan 11 años de hemeroteca. Y en la hemeroteca pues uno puede comprobar las cosas, ¿no? Yo voy a poner en Google Nasdaq, el índice con más potencial del mundo. A ver. Vamos a poner... Es que no me acuerdo si fue en Bolsa General o si fue en el Rincón del Trader en 5 días. Bueno, lo malo de no encontrarlo a la primera es que perdemos un tiempo precioso. A ver si lo encuentro, si no, os lo traigo la semana que viene, ¿vale? El link. Yo creo que era más potencial la palabra exacta, porque con el Nikkei estoy seguro que usé esa palabra, el de más potencial. Voy a probar poniendo bolsa general, y si no, os lo dejo para la semana que viene. Ah, mira, me lo está encontrando aquí. Objetivos alcista en marcha, sí, pero no era ese artículo. No veo que Álvaro me ha encontrado uno donde aviso de que tiene objetivos alcistas el Nasdaq y que está fuerte, pero era un título mucho más específico, digamos, ¿no? Más claro con que era el índice con más potencial. Por ejemplo, con el Nikkei, este sí que, como recuerdo exactamente que el titular era así, en 2013 dijimos lo mismo que en el año 2010 del Nasdaq. En 2010 publiqué un artículo diciendo que el Nasdaq era el índice con más potencial del mundo. Es que no sé si exactamente la palabra que usé fue potencial, ¿no? Pero que era el más fuerte del mundo. Y en 2013 lo avisé de Japón. Fijaos, aquí os voy a pasar este enlace ya que estamos y luego nos vamos a ver el gráfico del Nikkei, ¿vale? Y no me detengo más. El próximo día traigo el enlace preparado. Y así no perdemos un minuto en buscarlo. Ahí os dejo el enlace de el aviso en el año 2013 de que el Nikkei era el índice con más potencial del mundo. Estaba en 9.900 puntos y lo avisábamos en el informe. ¿Y por qué avisábamos que tenía mucho potencial? Porque acababa de dar señal de compra.
Vale, entonces en el informe lo avisamos a 9.900 y aquí lo analicé cuando estaba en 11.000 en la web. ¿Vale? En la web estaba a 11.000 puntos. Y se avisó en el informe cuando estaba en 9.900. Luego me detengo un poco con el Nikkei japonés. Entonces, Nasdaq, vamos a índices americanos. Es el índice con más potencial del mundo desde el año 2009. Nosotros lo avisamos en el 2010 en la web. Y desde 2009 decíamos que era el índice que tenía más potencia de subir, porque había pasado una década muy mala. Estalló la burbuja tecnológica en el año 2000 y hasta el 2009 pues le tocó sufrir mucho. Y pensábamos que en ese inicio de una tendencia alcista, que dijimos que seguramente iba a ser histórica, estos son palabras textuales que se pueden comprobar. Lo que pasa que el otro día busqué en YouTube seminarios del 2009, porque en los seminarios del 2009 lo avisé, y no encontré seminarios del 2009, solo había desde el 2013, creo. Entonces me parece que esos seminarios grabados se habrán perdido. Yo no los grababa y el organizador del evento me parece que no los ha subido a su nuevo canal de YouTube. Entonces me parece que se han perdido ahí esos seminarios. Desgraciadamente, porque me gustaría esa hemeroteca donde fui tan pesado con la bolsa americana en 2009, 2010, 2011, tenerla ahí, ¿no? Dice Álvaro, yo tengo alguno grabado donde lo decías. Me da un poco de pena que se hayan perdido esos seminarios de 2 o 3 años, ¿no? Creo que hay desde el 2011 o 2012. Entonces solo tenéis 6 años de hemeroteca de seminarios, cuando llevo dando seminarios creo que son 9 años ya. Lo que sí que tenéis es la web, ahí hay hemeroteca desde que empezó la web, con lo cual es comprobable todo lo que fuimos diciendo, ¿no? En Bolsa General hemos cumplido recientemente 11 años y hay 11 años de hemeroteca, por lo tanto. Pero bueno, me da un poquito de pena eso, porque fuimos muy pesados con Estados Unidos. Y además hay anécdotas como que había usuarios como vosotros que entraron en esos seminarios. En 2010 recuerdo gente que entraba y decía, David, qué pena no haberte conocido antes, cuando recomendabas el Nasdaq en 2009. Me decía, qué pena no haberte conocido antes. Lo decían en 2010. Y el Nasdaq después aún se multiplicó por 4, desde esos niveles donde esos inversores decían que qué pena que ya era tarde. Yo decía, puede seguir subiendo, lo normal es que siga subiendo. Y hay una frase que me gusta, que también sale en el pequeño libro de los grandes inversores, y dice que las tendencias suelen ir mucho más allá de lo que la mayoría de los inversores cree. Las tendencias suelen ir mucho más allá de lo que la mayoría de inversores cree. Y se ha vuelto a comprobar con esta tendencia alcista nacida en 2009 en bolsa americana o en Alemania, ¿no? También. Bueno, Nasdaq, tendencia alcista, muy fuerte, pero muy, muy fuerte, espectacular. Aquí está la fuerza. Tu dinero tiene que estar donde está la fuerza. Y bueno, el Nasdaq está imparable. Imparable el Nasdaq. Entonces, mientras no cambie la tendencia, pues es un índice en el que se debe estar. Me encantó la vela que dejó diaria, luego la vemos en apoyo en la media de 200 sesiones. Y en gráfico horario, después de una caída ahí, dejó además 2 velas con sombra inferior alargadas y a partir de ahí vino una gran subida. Y bueno, pues parece que incluso intenta que la zona de la media sea soporte. Ha hecho una corrección muy breve al 38.2 de la última subida. El SP500 está interesante para vigilar porque tenemos una subida con corrección entre el 50 al 61.8 de ese rebote. Si el SP500 supera los 2.789, activaría objetivo alcista por estructura de Fibonacci. Si supera 2.789, así que atentos a esa posible estructura en el SP500. Acabamos de ver Italia, ¿vale? Que tiene soporte en este mínimo, en el mínimo de ese gap en isla. Vamos a ver ahora lo que os acabo de explicar del Nasdaq. Así que vamos a ver el Nasdaq, pero en gráfico diario para corto o medio plazo y para ver el gráfico con más perspectiva. Bueno, yo siempre os digo, y no es un capricho, os digo que cuando la media sube es zona de soporte a vigilar. ¿Me podéis decir, por favor, si ha funcionado? Os decía, el primer soporte en el Nasdaq es la media de 200. ¿Me podéis decir, por favor, si la zona de la media ha funcionado de soporte en el Nasdaq? El soporte que llevo comentando los últimos 10, 12 meses cada semana en los seminarios. Porque cada semana, de manera pesada, os decía, el primer soporte, media 200 sesiones. Vale, dice Luis del libro, Juan como un reloj suizo, Javier perfectamente, Jaime como nos explicaste antes, sí. Sí, lo bueno es explicarlo antes, ¿no? No explicarlo a posteriori, sino a priori, ¿no?
Dice Álvaro, funciona y da oportunidades de volver a entrar con más. Bueno, pues nos funcionó la media y sobre todo, es correcto que os dije que la vela que había dejado en la media de 200 era espectacular y que apuntaba a subidas. Ya sé que un inversor value dirá que esto son tonterías, que no funcionan, pero bueno, los que lo hemos comprobado ya que funciona, es correcto que avisamos, no ahora, sino cuando ocurrió en directo, que esta vela que dejaba en la zona de media con sombra inferior alargadísima avisaba de subidas de nuevo, de que iba a volver a subir desde aquí el Nasdaq. Es correcto. Dice Javier, es correcto, y no a toro pasado, sino que lo dijiste en directo. Jaime, dijiste vela clarísimamente alcista. Nieves dice que sí. José dice correctísimo. Vale, esta es de estas velas que es que te hablan solas. O sea, que te dan mucha información. Que las probabilidades de subida desde aquí son muy, muy altas. Y bueno, confirmó una pauta de martillo y desde ahí subidas. Por cierto, ¿sabíais que está demostrado que los martillos funcionan? Estadísticamente. No ha hablado de no creo que, o un analista dijo que, no, no. Sabéis que empíricamente, con una base de datos grande, está comprobado que es una pauta que funciona, que tiene esperanza matemática positiva. Lo sabéis esto, ¿no? Lo digo porque hay una corriente ahora de antianálisis técnico que es que alucino. Que no funciona nada del análisis técnico, te dicen. Sin rubor, te lo dicen sin rubor. Que no existen las tendencias, te dicen también sin rubor. Por eso que el análisis técnico no funciona porque no existen las tendencias. El mercado es aleatorio. En 2018. Te lo están diciendo en el año 2018. Yo alucino. No, hay estudios que demuestran que el análisis técnico no funciona. Pues, ¿por qué no programa estas velas? Que las programe y calcule qué ocurre después de una vela de este tipo cuando aparece después de una caída. Eso se puede programar. Y que diga el resultado. ¿Vale? Pero que me enseñe, que me lo enseñe y me diga, no, mira, esto acierta menos del 50%. Y yo diré, perdonad, me equivoqué. No era verdad que funcionaba esto. Pero no te van a enseñar jamás un estudio que diga que esta vela no funciona. ¿Sabéis por qué nos la va a enseñar? Porque funciona. Y porque la gente habla de oídas. La gente habla de oídas. Es triste, pero es así. Se habla mucho y a veces pues era mejor investigar más y hablar menos, ¿no? Yo creo que a veces se peca de hablar demasiado. Bueno, vamos a continuar. Dice Francisco, si siempre funciona comprar empresas con buena directiva o con el PER bajo, los institucionales y los analistas lo sabrían y desaparecería rápidamente la oportunidad. Por lo tanto, el análisis fundamental no funciona. Bueno, no es lo que acaba de decir Francisco, pero he hecho un poco de juego demagógico y le he cambiado lo que había dicho. Voy a leer lo que ha dicho Francisco. Y luego entenderéis por qué lo que acabo de decir yo, ¿no? Dice, si siempre funcionan los martillos, los institucionales... No, siempre no funcionan, porque si no, yo no hubiera dicho lo que acabo de decir. Y es que tienen esperanza matemática positiva, que funcionan más de un 50%. Yo no he dicho que funcionen siempre, lo digo porque si no, a ver si luego contáis una mentira, ¿no? Y decir, no, David dijo que funcionan siempre. Me gusta el rigor. Entonces, bueno, te voy a cambiar el principio, ¿no? Pero el principio es como una mentira. Te voy a decir exactamente lo que dije yo y sigo con tu frase. Entonces, dice Francisco, si tienen esperanza matemática positiva los martillos, como dices tú, los institucionales y los analistas lo sabrán y desaparecerán rápidamente. Esto no funciona así, Francisco. Te lo explico o te doy mi opinión, ¿no? La mayoría de institucionales no usan análisis técnico. La mayoría del dinero institucional no usa análisis técnico. Por lo tanto, no va a dejar de funcionar porque lo usemos una minoría del dinero que hay en el mercado. No va a dejar de funcionar. Lo de la profecía del autocumplimiento no es verdad. No funciona el análisis técnico solo por eso. Que no sé si eso le añade fiabilidad, puede ser, pero no funciona el análisis técnico solo porque hay una profecía del autocumplimiento. El análisis técnico funciona porque hay tendencias y porque hay seres humanos. Por eso funciona.
porque los seres humanos nos comportamos de maneras muy parecidas a lo largo de la historia. Hace 100 años, hace 50, hoy y dentro de 50 años. Por eso, ¿vale? Los que usamos análisis técnico somos una minoría. O sea, tenemos que también ser conscientes. O sea, no podemos, porque es verdad, damos una conferencia y viene mucha gente. O estamos aquí, estos son los seminarios más seguidos de España, de los seminarios semanales. Correcto, pero no nos creamos que somos mayoría, ¿eh? Por favor. O sea, nosotros estamos en un nicho del análisis técnico, que es una herramienta y que no usa todo el mundo. Los value no usan análisis técnico, muchos hedge funds no usan análisis técnico, muchas gestoras no usan análisis técnico y mueven mucho dinero. Hay gestoras que usan global macro, gestoras que usan análisis fundamental. Entonces, no todo el mundo usa análisis técnico, ni muchísimo menos. Es más, añado, somos minoría. Entonces, eso de que no, si funcionara todo el mundo lo haría, eso es ridículo, porque con eso desmontarías el value investing también, desmontarías cualquier herramienta, acabarías diciendo lo del mercado eficiente y de que es imposible batir al mercado, y entonces irías a la gestión pasiva. O sea, si tú crees eso, la alternativa única es la gestión pasiva, decir, bueno, voy a replicar el SP porque es imposible batirlo. No hay ninguna herramienta que funcione, porque si funciona la seguiremos todos. Ni el value, ni el global macro, ni mirar la macroeconomía y el punto en el que están las economías, si crecen o no. No puedo mirar tampoco el PER, ni la rentabilidad del dividendo, ni la rentabilidad de la empresa, ni el ROE, ni el ROI. No puedo usar ningún ratio, porque si un ratio funcionara siempre, lo usaría todo el mundo. Es decir, no podemos usar ese argumento porque, bueno, salvo que creamos que solo se puede usar gestión pasiva. Si no es argumento, se va en contra del análisis técnico y en contra del value y en contra del global macro, en contra de cualquier herramienta. Solo nos quedaría gestión pasiva y conformarnos con lo que haga el índice, porque sería imposible batirlo. No sé si me explico, creo que sí, que me he explicado, ¿no? Entonces, el mercado no es aleatorio y yo, por supuesto, creo que se puede batir al mercado. De hecho, hay muchos ejemplos de inversores que durante años y décadas baten constantemente al mercado. Entonces, también hay pautas que funcionan constantemente usando análisis técnico, indudablemente, indudablemente. Y también creo que hay tendencias. Pues vamos, estoy seguro, pero hay gente que cree que no. Eso es así. Bueno, tendencia alcista en el Nasdaq, primer soporte media 200 sesiones y ese mínimo que realizó en el apoyo en la media en los 6.164, de momento sin señales de giro. Continuamos, pasamos al Nasdaq 100, al Nasdaq 100 no, que es lo que acabamos de ver, pasamos al SP. El SP500, índice director de las bolsas mundiales, pues ha hecho algo muy parecido, que es apoyarse en la media 200 y desde ahí subir. No está subiendo con la misma violencia o la misma fuerza que el Nasdaq, pero también se encuentra en tendencia alcista. Y de momento, pues no habría señales de giro ni de cambio de tendencia, ¿vale? O sea que el SP también se ha apoyado en la media y desde la media, pues se ha recuperado bastante. Bueno, veo que se me cierra el visual chart. Basta que tenga prisa, que ya estamos en la hora de cierre del seminario, para que justo se nos vaya ahí la conexión. Voy a reiniciar. Últimamente me está dando fallos, tengo que mirar a qué puede ser debido. Yo creo que es un problema con las tablas, pero no he tenido ni un minuto para investigar este fallo, ¿no? Así que, bueno, mientras voy leyendo algunas de vuestras dudas y preguntas, luego iremos al SP rápidamente. Sí, Renault, veo que nos preguntas. Pregunta de Juan, ¿el DAX muestra debilidad? Bueno, el DAX últimamente está dependiendo mucho del euro, ¿no? No hay una correlación perfecta entre el euro y el DAX, porque no la hay, pero últimamente, pues sí que ha funcionado bastante, ¿no? Y
ha tenido periodos donde ha estado débil el DAX y otros periodos donde ha estado un poquito mejor que la media. Entonces anda ahí un poquito como la media. Hace un año estaba más fuerte que la media. En general, desde el 2009 el DAX está mejor que otras bolsas europeas. Quedaros con eso. Y ahora mismo, en lo que es el ultracorto, está un poquito flojo también. Pero a largo plazo es un índice que lo está haciendo mejor que la media en Europa. Es de los que está fuertes. Pero ahora en los últimos meses tira un poco a débil, pero no tanto como el IBEX. ¿Vale? A ver. Vamos a ver si me carga rápido. Y vemos rápidamente el SP500. Bueno, tengo el oro cargado, así que me saco el oro de encima, si os parece. Normalmente siempre sigo un ritmo, pero bueno, así damos tiempo a que cargue el SP. El oro está para vigilarlo de cerca. ¿Por qué? Porque todavía no ha roto resistencia de largo plazo, pero cuidado, porque si rompiera la zona entre 1360 y 1380, estaría rompiendo los máximos de los últimos 5 años y estaría dando señal de compra para largo plazo. E incluso podríamos marcar la activación de un gran hombro-cabeza-hombro invertido y la activación de una taza con asa. O sea que lo normal es que si rompiera esa zona pudiéramos ver fuertes subidas. ¿Vale? De momento se ha vuelto a frenar en esa zona de resistencia y desde ahí pues ha corregido un poquito. Pero para mí la clave está ahí, porque es verdad que lleva unos años bastante lateral y bastante aburrido el oro, ¿no? Y con mucho zigzagueo, pero sin ninguna tendencia fuerte y clara. En cambio, si superara ese nivel, pues probablemente tendríamos una subida importante. Bueno, os voy a enseñar Renault, que lo tengo analizado en el centro de traders, porque como en el centro de traders estamos todo el día ahí analizando gráficos, os voy a subir aquí el gráfico de Renault. Aquí está. Bueno, este sería el gráfico de Renault y lo que podéis ver es que sigue, no hay novedades, llevamos mucho tiempo recomendando este título. Aquí marcábamos que tenía un objetivo hacia 100,22 euros por segundo alcista, lo ha cumplido hoy, de hecho se activó hoy y lo ha cumplido hoy, en una hora lo ha cumplido, increíble, y justo al cumplirlo se ha girado, pero tiene buen aspecto y lo normal es que siga subiendo a largo plazo. Tiene una gran estructura de triángulo con objetivo 131,43 euros. Este objetivo de 131 lo comenté en la radio hace 3 meses, ¿no? Y lo he comentado varias veces en la radio y, por supuesto, en nuestros informes mensuales y anuales de Bolsa General y también lo he comentado en algún seminario, o sea que no es nada nuevo, ¿no? Lo digo porque tampoco, para mí hoy no ha cambiado nada en el valor. Sigue igual que estaba, simplemente, bueno, ha subido un poquito más y ha cumplido un segundo alcista, pero en cuanto al triángulo, pues no hay mucha novedad, un poquito más cerca del objetivo, pero nada nuevo, ¿no? Y bueno, el SP ha funcionado también la media 200 sesiones, de momento sin señales de giro, soportes clave, pues los tendría en los 2.532 en ese mínimo y luego 2.417, 2.405, 2.352, 2.322, 2083, 1991, 1810 zonales, que es la parte baja del rectángulo, y la directriz alcista principal, ¿no? Que viene de largo plazo. El IBEX, bueno, el IBEX está más flojo, tiene una estructura incluso por Fibonacci de segundo bajista hacia 9.346, sí que sería un poquito más prudente con el IBEX, sobre todo mientras la media 200 sesiones baje y tiene la primera resistencia en los 9.937, luego en la media 200, como os decía, y en los 10.643. Si vemos el IBEX dividendo, que es el IBEX, pero con los dividendos añadidos, incluidos, pues vemos que tampoco no hay un gran desplome. Esto simplemente está siendo, si vemos el gráfico con perspectiva, un ajuste de toda la subida desde los mínimos del Brexit. De momento no hemos corregido ni al primer nivel Fibonacci. Entonces, si vemos las cosas con perspectiva, lo que me preocupa, insisto, es la debilidad del IBEX contra otras bolsas, pero no me preocupa tanto lo que ha caído. Es una corrección normal que, de hecho, aquí avisamos que iba a venir más temprano que tarde y vamos a tener una consolidación después de una subida vertical. Y os dije lo más normal a niveles FIBO y todavía hoy no la hemos tenido. O sea que tampoco se ha hundido tanto la bolsa española, ¿eh? Hay que ver las cosas con perspectiva. Más, vamos a ver, por ejemplo, el MIB ya lo vimos. Vamos a ver, por ejemplo, el DAX. Bueno, el DAX, igual que el MIB, ha jugado con fuego con el soporte. De hecho, lo ha llegado a perder en intradía
y bueno, pues ha dejado el día que jugó con él, ha dejado una vela marbozo. Entonces, muy interesante cómo ha respetado el soporte. Pero vamos, lo ha respetado a la perfección. Nosotros marcábamos esta línea amarilla y fijaos qué es lo que ha ocurrido. Yo no la he tocado, esta línea ya estaba marcada hace 2 semanas y hace un mes. Pues ha frenado justo ahí. No, el que la ha perdido por unos pocos puntos, no, ha funcionado el soporte. De hecho, pues duró por debajo del soporte, nada, unos minutos. Enseguida volvió por encima y ahora para que vuelva a mejorar el gráfico, porque en el corto plazo está en fase correctiva desde hace 2 meses más o menos, tiene que superar los 12.601. Por encima de 12.601, pues todo apuntaría a continuidad de las subidas. El DAX, que es un índice fuerte en el largo plazo y que está en clara tendencia alcista de medio-largo plazo. Ahora en el corto plazo en fase correctiva. Y vamos al Bitcoin. Bueno, el Bitcoin tiene mala pinta. Ayer comenté, supongo que ayer no todos sois clientes de Bolsa General, pero ayer comentaba en el centro de trades de Bolsa General que podía dibujar un doble techo y que se activaría si pierde 9.270. Todavía no está activado, pero estad atentos, yo creo que lo activará, tiene pinta de que lo quiere activar, pero bueno, de momento no está activado. Activaría un doble techo el Bitcoin si pierde 9.270. Seguimos, vamos a la bolsa china, por ejemplo. Bueno, el Hang tiene soporte en la media de 200 sesiones y en los mínimos anteriores, que estaría en la zona 28.134. De momento, pues no hay grandes novedades. Uno que le está costando un poquito más es al Nikkei japonés. Lleva ahí unas semanas un poquito flojo. También tiene, igual que el Eurostoxx, la opción de un doble suelo si superara en el futuro los 22.502 sin perder este nivel. Es decir, no hay doble suelo. Lo habría solo si supera 22.502. De momento corrige o consolida después de una subida muy vertical. Soporte clave, mínimo anterior, 19.239. Por ejemplo, petróleo, vamos al Brent. Bueno, el Brent corrige, el Brent está corrigiendo y, bueno, pues contentos porque nos ha cumplido también el otro doble suelo que marcamos en directo en el centro de traders, ¿no? Aquí marcamos uno en directo, hemos marcado este otro y también se nos ha cumplido y ahora corrige tras haber cumplido esa figura de doble suelo. De hecho, pues muy feo aquí la ruptura de este soporte, pues es bastante fea, ¿no? Es una especie incluso de hombro, cabeza, hombro pequeñito, ¿no? Que sería esto que marco aquí, así estaría, ¿no? Ahí lo veis y a partir de ahí pues activa la estructura, que estuvo a punto de anular, por cierto. Y bueno, pues está más que cumplida ya. Y ahora pues el soporte sería este mínimo de los 63,25, 63,20. Bueno, comentaba en el centro de traders ayer que me había salido del objetivo y que una pena porque había subido más, pero que era el plan de trading. Y bueno, pues tampoco está tan mal, ¿no? Subió un poquito más, pero luego se giró a la baja. Continuamos con el eurodólar, Forex. Bueno, el eurodólar en tendencia alcista y el primer soporte a vigilar es la media de 200 sesiones. Avisamos del giro con una divergencia alcista en los indicadores y luego rompió la media 200, eso que dicen que no funciona para nada, y luego la media pasó a ser soporte. O sea, comportamiento, la verdad, muy noble técnicamente del eurodólar. Y en cuanto a la libra dólar, pues va como con un poquito de retraso, un poquito más débil que el euro últimamente. Tiene aquí una directriz alcista, que es esta, y la media 200 parece que ahora intenta ser soporte. Todavía no ha confirmado esto, ¿no? Y tiene una pequeña directriz que es esta resistencia de aquí. Bueno, aquí no lo tengo tan claro, ¿no? Pero también es probable que intente seguir subiendo, porque de hecho, si vemos los gráficos de largo plazo, vemos que el euro dólar está consolidando ahora en un rectángulo dentro de una tendencia alcista que tiene primer soporte en la zona de la media y tiene pendiente el objetivo que marcamos desde hace ya pues casi un año, por ruptura de canal lateral bajista hacia 1,2764. Y en libra dólar, pues también tenemos tendencia alcista, primer soporte también en la media 200 y lo más probable sería la continuidad de las subidas. Y termino con alguna acción. Por ejemplo, vamos a ver BMW, que ha roto un soporte importante de corto plazo, rompió este mínimo anterior, rompió también la directriz alcista, así que ahí tenemos una señal de deterioro. Y bueno, se ha girado tras haber cumplido el doble suelo que propusimos hace meses y durante un año, ¿no? Un año nos pasamos repitiendo que tenía un doble suelo BMW hacia 96 euros. Finalmente lo cumplió. Yo esperaba más de BMW, la verdad.
pero se ha girado en cuanto ha cumplido el objetivo. Por encima de 110,50 activaría un gran objetivo de largo plazo. Yo creo que es un valor a vigilar, pero ha empeorado mucho en el corto plazo. Entonces, bueno, pues yo no lo tendría ya en cartera y esperaría a ver si forma algún nuevo suelo de corto plazo. Pero ahora mismo no. Yo prefiero Renault, por ejemplo, dentro del sector lo veíamos antes. Y hay una pregunta sobre SAP, así que vamos a terminar, si os parece, el seminario con SAP. Bueno, SAP está interesante porque en la sesión de hoy ha activado un doble suelo, una figura típica de doble suelo. Veremos si funciona el análisis técnico aquí. La mayoría de estas figuras se cumplen, obviamente no todas, pero aquí, como nosotros hablamos de probabilidades, no de certezas, pues aquí lo más probable es que SAP rebote al menos hacia la zona de 91 euros para cumplir ese doble suelo que ha activado hoy. Así que bueno, lo veremos en próximas semanas. Si me acuerdo, lo comentamos en próximas semanas, ¿vale? El gráfico de SAP, que hoy ha activado un doble suelo, objetivo 91 euros. ¿Vale? Este tipo de figuras, pues la mayoría se cumplen. La mayoría no es el 100%, obviamente, ¿no? Como os digo siempre, pero en un porcentaje superior claramente al 50%. Bueno, veo que hay un montón de preguntas, pero claro, si contestara a todas, estaríamos aquí hasta las 3 de la madrugada o hasta mañana y pues estos seminarios tienen un límite de tiempo y bueno, pues hemos llegado ya al final. Tendremos nuevos seminarios, como siempre, todas las semanas damos varios seminarios, así que si os parece dejamos las dudas para próximos seminarios. Gracias a todos por vuestra atención y confianza. Ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageal.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, Grupo Bolsageal de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán, Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter @David Galán Bolsa. Y cualquier duda nos podéis enviar en el canal YouTube, perdón, David Galán, que me olvidaba. Gracias, por cierto, a todos los que seguís estos seminarios, no solo los que los seguís en directo, sino también los que los seguís vía YouTube. Gracias especialmente a los que le dais a me gusta, like y estáis suscritos al canal. Y ya sabéis también que cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageal@bolsageal.es. Y por supuesto que veo que alguno me dice, perdón por hacer tantas preguntas. No. Gracias por participar tanto en estos seminarios. Yo lo agradezco mucho. Lo que pasa que obviamente pues tengo que poner un límite de tiempo, ¿no? Y las preguntas son muchas. Bueno, muy buenas tardes y desearos como siempre buenas inversiones y muy buen trading.